Descubrí la traición una tarde de octubre, cuando el aire de Madrid ya olía a castañas asadas y a lluvia inminente. Entré en el apartamento de la calle Príncipe de Vergara sin avisar, con las llaves que aún conservaba después de 10 años juntos. Ella, Elena, estaba en la cama con él. Con Marcos, mi socio en la agencia de publicidad que habíamos fundado desde cero. No grité. No lloré. Solo me quedé en el umbral, observando cómo sus cuerpos se separaban con prisa torpe. Cómo las sábanas se arrugaban como acusaciones mudas. Elena me miró con ojos dilatados. No de culpa inmediata, sino de cálculo. ¿Cuánto ha visto? ¿Cuánto puede destruir esto? Marcos, en cambio, sonrió con esa media sonrisa suya, la que usaba en las reuniones para cerrar contratos millonarios. Javier. Tío. No es lo que parece, dijo, cubriéndose con la almohada como si fuera un escudo. Pero era exactamente lo que parecía. Y peor, lo que implicaba. Porque no era solo sexo. Era la culminación de meses de mentiras. De reuniones de trabajo que yo había financiado con mi parte de los beneficios. De noches en las que Elena fingía cansancio mientras yo me quedaba solo en nuestra casa de Chamartín, revisando campañas que ahora sabía que Marcos había sabotado sutilmente para quedarse con los clientes estrella. Salí de allí sin decir una palabra más. El ascensor bajó lento, como si el edificio entero conspirara para darme tiempo a procesar. En la calle, el tráfico de Madrid rugía indiferente, taxis amarillos. Turistas en la Gran Vía cercana. El metro retumbando bajo mis pies. Me senté en un banco del Retiro, cerca del estanque. Y por primera vez en años sentí que el mundo seguía girando sin mí. Elena me llamó 20 veces esa tarde. Marcos. ¿Ninguna? Él sabía que no hacía falta, ya había ganado. Los días siguientes fueron un ejercicio de contención. Volví al trabajo como si nada. Firmando papeles. Asistiendo a reuniones. Elena se mudó temporalmente a casa de su madre en Salamanca, pretextando necesitar espacio. Yo dormía en el sofá, bebiendo whisky solo, repasando mentalmente cada detalle, como Marcos había empezado a llegar tarde a las oficinas. Como Elena había cambiado su perfume por uno más caro. Como sus risas en las cenas de empresa se habían vuelto cómplices. No era solo la infidelidad. Era la humillación. Yo. Javier Ruiz. El que había levantado la agencia de la nada después de licenciarme en publicidad. El que había sacrificado viajes. Amigos. Incluso la idea de tener hijos para construir algo sólido. Ellos dos lo habían erosionado desde dentro. Marcos. Con su ambición disfrazada de amistad, Elena. Con su frialdad calculada. Esa que siempre había admirado como inteligencia emocional. Intenté convencerme de que podía olvidarlo. De que el divorcio limpio. La división de bienes. Sería suficiente. Fui a terapia. Como un buen madrileño moderno, un psicólogo en la calle Serrano que cobraba 120 € la sesión y me hablaba de resiliencia. El dolor pasa. Javier. La gente supera estas cosas. Pero cada noche, al cerrar los ojos, veía sus cuerpos entrelazados. Oía las excusas de Marcos. Y algo dentro de mí se endurecía. Como el asfalto madrileño bajo el sol de verano. Una semana después, Elena vino a recoger sus cosas. Podemos ser civilizados. ¿No? Dijo. Con esa voz calmada que usaba en las negociaciones. Asentí. La ayudé a empaquetar ropa. Libros. Las fotos de nuestras vacaciones en Mallorca. Cuando se fue,
Me quedé solo con el eco de la puerta cerrándose. Y entonces, por primera vez, pensé en venganza. No en algo violento. No. Algo más sutil. Algo que usara las mismas reglas que ellos habían roto: confianza. Apariencias. El sistema que protege a los que saben jugarlo. Empecé a observar a Marcos en la oficina, cómo coqueteaba con los clientes. Cómo inflaba facturas sutilmente. A Elena, sus publicaciones en Instagram. Perfectas. Como si nada hubiera pasado. Amigos comunes que fingían neutralidad. Pero que ya tomaban partido. Madrid es una ciudad grande. Pero el círculo de la publicidad es pequeño. Todos sabían. ¿O intuían? Decidí esperar. Porque la venganza apresurada es para perdedores. Yo necesitaba tiempo para planear. Para acumular pruebas sin que sospecharan. Cambié las contraseñas de las cuentas compartidas de la agencia. Empecé a documentar irregularidades. Pequeños pasos. Nada que alertara. Pero internamente, algo cambiaba. Me miraba al espejo y veía a un hombre más delgado. Con ojeras permanentes. ¿Vale la pena? Me preguntaba algunas noches. ¿No sería mejor seguir adelante? Pero luego recordaba la frase de Marcos al teléfono. Que escuché por casualidad días después: Javier es un pringado. Siempre lo ha sido. Ahora la agencia será mía de verdad. No. No podía dejarlo pasar. El silencio no salva a nadie. Ni a mí. Ni a los que vendrían después. Si no actuaba, ellos ganarían para siempre. Los meses siguientes fueron de una normalidad aparente que me costaba mantener. Seguía yendo a la oficina en la calle Alcalá. Saludando a Marcos con un buenos días seco. Asistiendo a las reuniones donde él proponía ideas que yo sabía robadas de mis borradores antiguos. Elena y yo firmamos el divorcio express, reparto equitativo. Sin dramas públicos. Ella se quedó con el apartamento, yo con la casa en las afueras y mi parte de la agencia. Pero yo observaba. Anotaba. Marcos tenía vicios, apuestas online. Un préstamo pendiente con un tipo dudoso de Valencia que había conocido en una feria publicitaria. Elena, por su parte, había empezado a trabajar freelance. Usando contactos que yo le había presentado. Su nuevo perfil profesional brillaba: directora creativa independiente. Fotos en eventos. Sonrisas perfectas. Yo empecé pequeño. Una llamada anónima a Hacienda. Sugiriendo revisar las facturas de la agencia del último año. Nada directo. Solo una pista. Marcos se puso nervioso cuando llegaron los inspectores, lo vi sudar en la reunión extraordinaria. Tranquilos. Es rutina. Dijo. Pero sus manos temblaban al firmar papeles. ¿Internamente? Dudaba. Algunas noches. Caminando por el paseo del Prado. Me preguntaba si esto me convertía en ellos. En personas que manipulan para ganar. Pero luego pensaba en cómo me habían humillado, no solo la traición, sino la forma en que Marcos había planeado quedarse con todo. Convenciendo a Elena de que yo era el freno. Contacté con un detective privado. Un ex policía recomendado por un amigo abogado. Solo información. Le dije. Fotos de Marcos en casinos clandestinos. Deudas acumuladas. Elena saliendo con el de hoteles en Barcelona durante un congreso. Pruebas que guardé en un disco duro externo. En una caja fuerte. El primer golpe real fue sutil. Un cliente importante. Una marca de moda española.
Recibió un email anónimo con capturas de chats donde Marcos prometía descuentos ilegales a cambio de comisiones personales. El cliente se fue. Marcos culpó a la competencia. Pero yo vi el pánico en sus ojos. Elena me llamó entonces. Javier. ¿Estás bien? Me preocupas. Voz dulce. Como antes. Colgué. No podía hablar con ella sin imaginarla riéndose de mí con él. La agencia empezó a tambalearse. Empleados murmurando. Facturas impagadas. Yo fingía preocupación. Proponía soluciones que sabía fallarían. Marcos bebía más. Llegaba tarde. Una noche. En un bar de Malasaña. Lo vi discutiendo por teléfono. Probablemente con prestamistas. Me sentía poderoso. Pero también vacío. ¿Quién soy ahora? Me preguntaba frente al espejo. El Javier que planeaba campañas creativas. Que soñaba con expandir la agencia a Europa. Ahora era un hombre que manipulaba sombras. Pero no podía parar. El punto de no retorno había llegado cuando vi a Elena embarazada. Un post en redes, nueva etapa. De Marcos. Claro. El hijo que yo siempre quise. Pero que pospusimos por el momento adecuado. Eso endureció todo. Empecé a planear el golpe final, denunciar las irregularidades acumuladas. Pero de forma que pareciera descubrimiento casual. Usar la ley contra ellos. El embarazo de Elena aceleró todo. Madrid en primavera. Con las terrazas llenas y el aroma de azahar en los parques. Contrastaba con la frialdad que sentía. Ellos anunciaron la noticia en una cena con amigos comunes, risas. Brindis. Yo no fui invitado. Pero supe por fotos. Marcos estaba al límite, deudas crecientes. Clientes huyendo. Intentó venderme su parte de la agencia a precio bajo. Para empezar de cero con la familia. Dijo. Rechacé. Fingiendo lealtad residual. El detective me trajo más. Marcos había falsificado firmas en contratos. Desviado fondos. Suficiente para una denuncia penal. Pero esperé. Quería que cayeran juntos. Manipulé emociones. Envié mensajes anónimos a Elena, fotos antiguas nuestras. Recordatorios sutiles de lo que perdió. Ella empezó a dudar, lo noté en sus llamadas perdidas. Una tarde. En el café de Siempre en Sol. Marcos me confrontó. Sé que eres tú. Javier. Para. Lo negué. Calmado. Estás paranoico. Pero vi el miedo. El golpe vino con la auditoría interna que yo provoqué. Descubrieron irregularidades. Marcos culpó a contables, Elena. Como freelance asociada. También implicada. La policía llamó. Marcos detenido por malversación. Elena. Interrogada. El embarazo complicaba. Pero no salvaba. Yo observaba desde fuera. Vendiendo mi parte a una agencia mayor. Saliendo limpio. Pero el coste, noches sin dormir. Aislamiento. Amigos alejados. Me había convertido en un estratega frío. Elena abortó del estrés. Dijeron. Marcos en prisión preventiva. ¿Satisfacción? ¿Parcial? Pero el vacío crecía. Con Marcos en la cárcel y Elena sola. El plan entró en fase final. Madrid en verano. Calor asfixiante. Calles vacías de locales. Visité a Elena. Estaba destruida, apartamento desordenado. Ojos hinchados. ¿Por qué? ¿Javier? Preguntó.
No respondí directamente. Le ofrecí ayuda, dinero para abogados. A cambio de testimonio contra Marcos. Aceptó. Rod, Marcos. Desde prisión. Intentó negociar. Cartas amenazantes. Las usé como prueba adicional. El juicio, yo testigo clave. Presentando documentos descubiertos. Marcos condenado a años. Agencia disuelta. Bienes embargados. Elena se mudó a provincia. alejada. Yo gané, nuevo trabajo. Vida estable. Pero el precio, humanidad erosionada. Dudas constantes. ¿Valió? Años después. Madrid seguía igual, bullicio. Luz. Yo prosperaba. Pero solo. Encontré cartas antiguas de Elena, remordimientos tardíos. Marcos salió antes. Arruinado. Intentó contactar, ignoré. La venganza completada. ¿Pero quién perdió más? Noches reflexionando, imitación de su frialdad. Un encuentro casual con Elena, delgada. ¿Sola? Me destruiste. Dijo. Tú empezaste. Respondí. Silencio. El ciclo roto. ¿O repetido? Hoy. Miro Madrid desde mi ático nuevo. Todo reconstruido. Pero en el espejo. Un extraño frío. ¿Fue justicia o solo venganza? ¿Mereció la pena convertirse en monstruo para castigar a dos? La pregunta queda. Sin respuesta clara. ¿Y tú? ¿Lector? ¿Habrías parado?